En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta, el señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor secretario. Señor presidente, no hay cuenta. Dejo la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? Sí. Diputado Esteban Velázquez. Quisiera proponer, o quizá ya está considerado, la invitación al profesor Carlos Peña para una próxima reunión de la comisión. Muy bien. Se nos han propuesto, además del profesor Peña, algunos otros. Vamos a hacer el esfuerzo de constituir esta comisión, yo creo que el día miércoles, en paralelo a la sala, de 10:30 a 1, para que podamos escuchar la última ronda de audiencia. Y después nos constituiríamos el viernes, que es el día que vence el plazo que tienen los acusados para contestar esta acusación. Y ya han anunciado que van a contestar los abogados, pero también con la participación de los ministros. Así que vamos a tener que constituirnos el próximo viernes, probablemente de 11 a 2, aquí en Santiago, para el efecto de recibir la contestación. Desde ahí comienza a correr el plazo de 6 días que tiene la comisión para poder elaborar su informe. Si nos tomáramos el plazo de los 6 días, ese plazo vencería el día viernes siguiente, viernes 14. Ahí deberíamos elaborar nuestro informe y la sala debería constituirse el día sábado 16 o 15 para poder iniciar el debate y el pronunciamiento sobre la acusación constitucional. Esa es la programación estrictamente legal con los plazos que hoy día están corriendo. Eso lo podemos ajustar en algún momento, dependiendo cómo andemos en la rapidez del informe. Ahí podríamos a lo mejor hacer un esfuerzo de alguna anticipación, pero no cabría, digamos, especular sobre eso si ni siquiera tenemos la contestación. A lo mejor nos pueden solicitar alguna diligencia, va a depender de lo que haga también la defensa. Pero esa es la programación que hay. Diputado Tresotti. El presidente, el plazo para que lo pueda conocer la sala es inmediatamente al día siguiente. Así es, yo hice consulta expresa porque ahí es un fin de semana y después vienen 2 o 3 feriados, y habría sido a lo mejor razonable hacerlo después de los feriados. Pero me dicen que no es posible, que la Constitución y la ley orgánica establecen expresamente que se tiene que convocar a la audiencia a la fecha más próxima, y se hace además en sesiones sucesivas hasta despachar la acusación. Así que esas son las reglas que rigen la acusación, y vamos a ver la posibilidad de flexibilizarla en alguna medida, pero dependiendo de lo que ocurra con la defensa. Se lo digo sobre todo a los que son de regiones para que se puedan programar. Toma el acuerdo de la sesión, presidente. Bueno, el acuerdo para funcionar el día miércoles. Y viernes. Y el viernes también. ¿Y el día jueves en la tarde no es posible en vez del viernes? ¿Complica? No, pues para recibir la contestación. Es que el día viernes vamos a recibir la contestación que van a decidir ellos. Nosotros no le podemos fijar un plazo menor al que ellos tienen. Y ya anunciaron que van a hacerlo el día 10º. Eso es un derecho que ellos tienen, no podemos forzarlo. Diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, presidente. Quería solicitar que se incorporara la citación a Liliana Galdames del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. No sé si ya está, porque lo habíamos conversado. Sí, estaba propuesta también. Pero la vamos, precisamente tenemos ya 2 personas, que es Liliana Galdames y Carlos Peña, y también Cheche García, José Manuel García, un tercero, y faltaría uno más que va a proponer el diputado Tresotti, y ahí tenemos 4 para el día miércoles. Listo. ¿Bien? Eso es. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir a la presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, señora Lorena Pizarro, a la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, señora Alicia Lira, y también al abogado director del Departamento de Derecho Público y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile, señor Arturo Fernandois, quienes van a exponer el tenor del nivel acusatorio que dio origen a esta comisión. Se nos ha dicho que el profesor Fernandois va a llegar con algún grado de retraso, cerca de la 1 o un cuarto para la 1, así que vamos a dividir esta sesión en 2 partes. La primera, para recibir a nuestras invitadas de ambas agrupaciones, después vamos a suspender y vamos a reanudar cuando
llegue el profesor. Invito a pasar a esta comisión a la señora Lorena Pizarro y a la señora Alicia Lira en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la señora Alicia, y detenidos desaparecidos, la señora Lorena. Muchas gracias por venir. Esta acusación constitucional tiene que ver con la justicia o los niveles de justicia que han existido en materia de derechos humanos. Y por cierto, ustedes han sustentado una demanda por décadas y por lo tanto la opinión que tenga esta agrupación va a ser tenida en cuenta por el trabajo de esta comisión. Le doy la bienvenida y le voy a ofrecer en primer lugar la palabra a doña Lorena Pizarro. Muchas gracias. Quisiera pedir un vaso de agua porque estoy un poquito, bastante, voy camino al silencio. Muchas gracias por la invitación a la comisión, a cada uno de sus integrantes. Efectivamente, esta es una acusación histórica, a 45 años casi del golpe de Estado cívico-militar. Una acusación que después de tantos años de dictadura, de violaciones de derechos humanos, de dolor para el país y de impunidad, quiere esta Cámara poner un freno haciendo uso de una facultad constitucional a un accionar no apropiado por parte de 3 jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema. Yo les quiero señalar que cuando nuestra organización se enteró de esta determinación obscena de la Sala Penal de la Corte Suprema, nos provocó mucha desesperación. No porque fuera la primera vez que ocurre, es porque se venía a acentuar y a intentar finiquitar la impunidad como un hecho real en Chile. Y nos recordó el actuar del Poder Judicial en los años de la dictadura cívico-militar, donde no tuvo ningún contrapeso y donde fue tan activo su rol en el exterminio que finalmente fue parte del exterminio, fue parte activa del exterminio. Al no acoger nunca un recurso de amparo, los tribunales de justicia fueron parte del exterminio. Y las paradojas de la vida, fíjense que la libertad de estos 7 agentes son producto de que ahora sí la Sala Penal acoge un recurso de amparo. Incluso resulta doloroso. Entonces, cuando nos enteramos de esta determinación, que no es la primera vez que ocurre, y quiero decir que siempre las hemos condenado, pero sentimos que ahora con una nueva composición de esta Cámara de Diputados, producto del término del sistema electoral binominal, con una composición más democrática, podríamos tener la posibilidad de un respaldo que nos permitiera sentir alguna vez que un poder del Estado se hace cargo de su obligación. Porque la acusación que hoy día hay contra los 3 ministros de la Sala Penal es por notable abandono de deberes, por hacer oídos sordos de lo que dice el artículo 5 de la Constitución, señalando que es obligación, por lo tanto, promover la defensa de los derechos humanos y, por lo tanto, también considerar el derecho internacional humanitario. Y la resolución hace oídos sordos de ambas condiciones, lo que señala el artículo 5 respecto a la promoción de los derechos humanos y respecto a que la norma internacional obliga. Y aquel incumplimiento por notable abandono de deberes de los ministros de la Sala Penal y que ha salido de manera tan intervencionista el gobierno a condenar lo que faculta la Constitución a esta Cámara de Diputados, nos hace pensar hoy día que existe la posibilidad de verdad
de detener la impunidad y que algún poder del Estado ponga freno a lo que ha sido una constante desde el año 90. Y quisiéramos que, y nunca vamos a perder la esperanza, de que cuando hablamos de la impunidad, que es igual a no repetición del genocidio, no solo tener que recurrir a lo que hoy es la oposición del gobierno de derecha. La defensa de los derechos humanos y la obligación que tiene cada diputado y diputada, independiente del sector que represente, es una obligación. Y por lo tanto el derecho internacional es claro en este sentido. Es tan claro que existen resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso Almonacid Arellano. Y quiero decirle que yo no soy abogada, soy educadora de párvulo, pero he tenido que aprender en todos estos años cómo este país hace oídos sordos del derecho internacional humanitario, exponiendo a las futuras generaciones a volver a vivir exterminio. Quisiéramos en esta sesión expresar a usted, señor presidente, a los diputados y diputadas presentes y expresar en general a la Cámara que esta obligación por la que hoy día se está acusando a la Sala Penal también es una responsabilidad de ustedes. Y votar su aprobación en Sala y luego en el Senado, que no es esta Cámara, la destitución de los ministros, es necesariamente dar cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos. Qué tremendo que la humanidad, después del Holocausto nazi, haya tomado conciencia de la importancia del respeto a los derechos humanos, del respeto a la vida. Y eso es lo que está en juego. Les quiero decir que han pasado casi 45 años del golpe de Estado cívico-militar. Y cuando se habla de estos pobres viejitos a los que se les genera todo un ambiente de impunidad, no sé si la discusión es poner quién envejece más rápido, si nuestros familiares o los genocidas, porque de nuestro lado también han ido envejeciendo y de nuestro lado también han ido falleciendo las compañeras. ¿Saben con cuál diferencia? Con que las nuestras fallecen con el dolor de no encontrar a su familiar desaparecido. Entonces, cuando yo leo que la resolución que entrega la Sala Penal de la Corte Suprema, por ejemplo, respecto al caso de Alonso Rojas, un joven de 24 años, y su esposa Nixa Páez, que es sobreviviente de este exterminio, me imagino que esto no es humor para que nadie sonría en esto lo que digo. Por irreprochable conducta anterior, me parece que es una ofensa, porque finalmente lo que estamos enfrentando es que el informe de la Comisión de Libertades señala que no tienen conciencia del mal causado. Yo no sé cuándo ellos van a tener conciencia del mal causado, si hay miles de víctimas secuestradas, desaparecidas, asesinadas, torturadas. Es más, uno de ellos señala que cumple con el deber militar. Es muy fácil, cuando uno sobre todo no tiene los medios de comunicación a su alcance, generar un ambiente de victimización de quienes no lo son, de quienes se sienten salvadores de Chile, de quienes se sienten que cumplieron la labor, es un mandato que se les dio y por lo tanto merecen honores. Y cuando esto se instala en un país como Chile, como una lógica de convivencia, qué peligroso resulta, diputadas y diputados. Qué peligroso resulta torcer la memoria, porque significa que el país que construimos es un país que tiene totalmente alteradas las nociones del respeto a la vida, de la defensa de los derechos humanos y de la construcción de una democracia verdadera. Fíjense que incluso el argumento que se está esgrimiendo es el Estatuto de Roma para señalar que ellos no cumplen
con las condiciones que establece el Estatuto de Roma. Y yo el día viernes estuve acá y escuché a dos profesores, a Nach y a Zapata. Y ellos dos señalaban de otros estándares, pues mucho más altos. Ellos hablaban de Nuremberg. Ellos hablaban de cómo allí los criminales murieron en la cárcel. Nuestra organización quiere volver a esos estándares. Nadie tiene duda que los condenados en el penal Punta Peuco tienen más que garantizados sus derechos. Ojalá toda la población penal tuviese esa condición carcelaria, pero sí los de Punta Peuco lo tienen. Y siempre hemos dicho que vayan a cárcel común, no porque queremos que tengan una condición carcelaria distinta, es porque no estamos de acuerdo que tengan una cárcel especial que es símbolo de la impunidad. Y hoy día el Parlamento tiene la posibilidad de poner un freno a la impunidad. Y poner freno a la impunidad es decir nunca más. Y poner freno a la impunidad también quiero decirles que es señalar que cuando un poder del Estado no cumple su función, como la sala penal, las autoridades no presionen a otro poder del Estado, como se ha hecho con el Parlamento, casi anunciando que va a haber un apocalipsis en Chile, porque se presenta esta acusación constitucional y no se ve el fondo del asunto, que la impunidad sí nos permite vivir en permanente riesgo de ese apocalipsis. Porque eso es una dictadura. Eso es una dictadura cívico-militar. Y eso es lo que no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, también ante esta comisión desestimar cualquier acción que pretenda señalar que por cumplir un mandato constitucional se está generando una situación de desestabilización, porque eso es limitar la democracia. Porque eso es salir con resabios dictatoriales donde decían que el control lo tenía absolutamente un poder y el resto no existe. Ojalá hubiese existido en los años de la dictadura el Parlamento chileno. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si se hubiese acusado constitucionalmente a todos los ministros de la Corte Suprema que jamás, salvo un caso, acogieron un recurso de amparo? Diputados, diputadas, cuando hablamos de este tema hablamos de seres humanos, hablamos de vidas, hablamos de personas que por pensar distinto fueron perseguidas, asesinadas, torturadas y en nuestro caso incluso no fueron capaces de entregarnos sus cuerpos. Todavía las y los buscamos. Y resulta que estos 7 señores, solo como ejemplo, jamás colaboraron para saber qué pasó con nuestros familiares. Es más, siente que cumplieron el deber militar. Ese no puede ser el país que construimos. Lamentablemente, esta resolución no se puede resarcir. No tiene vuelta atrás. Pero no permitamos que siga ocurriendo. No lo podemos permitir. Porque si lo permitimos, hablar de nunca más significa no más una dictadura, no más un golpe de Estado, porque no acepto el gobierno que me gusta. A todas luces, a nosotras, no nos gusta el gobierno que existe. Pero les quiero decir que si alguien intentase dar un golpe de Estado a este gobierno, seríamos las primeras en oponernos. Porque cuando hablamos de este tema, no es relativizarlo. Los derechos humanos, la democracia se defiende y se respetan. Y lo que hizo la sala penal es precisamente lo contrario. Porque esa es su función, pues. Esa es la función de los ministros y ministras. Garantizar la verdad total y la justicia plena en su juicio. Y luego de que estos sujetos son condenadas, asegurar el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que es muy claro. ¿Para qué lo voy a detallar si el viernes recién pasado lo explicaron contundentemente 2 de los 3 invitados? Creo que incluso los 3.
lo que es el derecho internacional humanitario en estos temas. El tema de fondo es acá. Vamos a seguir permitiendo que los criminales en Chile hayan vivido toda su vida en la impunidad. A partir del 2013 recién hayan empezado la mayoría a cumplir condenas. Quiero decirles que uno de los liberados había entrado, no sé si en enero o febrero de este año, a cumplir condena, y resulta que en junio le dicen: váyase para su casa porque sabe que las vidas que usted mató, asesinó o secuestró no valen. Aquí más valen las presiones políticas. Eso no puede ser el país que construyamos democráticamente. Por eso decía, ojalá la acusación constitucional tuviese el voto unánime de la Cámara de Diputados, porque más allá de cualquier pensamiento o ideología política, lo que estaríamos poniendo en el centro es el respeto a la vida y la defensa de los derechos humanos. Porque hoy día, a cerca de 45 años del golpe de Estado cívico-militar, me imagino que no hay nadie bien nacido, nadie que tenga conciencia ética, que sea capaz de justificar o relativizar lo que pasó durante la dictadura. Nadie puede decir que ni siquiera voy a defender el gobierno de Salvador Allende, porque no es el tema. Nadie puede decir que algo justifica un golpe de Estado y violaciones a los derechos humanos. Pues bien, para que eso no ocurra, la obligación es detener la impunidad y asegurar verdad y justicia. Tardíamente, pero nunca vamos a perder la esperanza de que alguna vez un poder del Estado cumpla la obligación que tiene que cumplir: acoger el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, cursar esta acusación constitucional y a continuación la destitución de los ministros que aquí están acusados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lorena Pizarro. A continuación le vamos a ofrecer la palabra a doña Alicia Lira en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Tiene la palabra, estimada Alicia. Si enciende el micrófono, ahí está. Buenos días, presidente. Buenos días a los diputados. Pero igual, para no ser injusta, creo que es importante reseñar acá que el apoyo incondicional, lo que fue y lo que es la acusación constitucional, viene de todas las agrupaciones a nivel nacional, desde Iquique al sur de Chile, para que quede la imagen que hay un apoyo inmenso de hombres y mujeres que en el norte, en el sur, en Valdivia, en Temuco, han luchado y que por distancia y por tiempo no están acá acompañando, pero están presentes y eso es importante. Yo a lo que voy primero, porque yo creo que el 1996 fue muy relevante para el mundo de los derechos humanos, porque fue la primera acusación constitucional que realizamos contra un juez y que fue triunfadora. Me recuerdo que estuvimos hasta las 2 de la madrugada en el Congreso y después celebramos, y quiero ahí honrar la memoria de don Andrés Elwin, que estuvo presente, Hugo Gutiérrez, Hugo Campo, que se amaneció con nosotros en el Congreso hasta que salió el fallo y fue realmente reivindicador. ¿Reivindicador en qué sentido? No en el sentido ni vengativo, ni porque persigamos una idea, porque si no, cuando se prevarica la justicia, cuando se niega la justicia, es bueno que los de poder del Estado se pongan en la alerta y cumplan su rol. Y ese, 1996, fue muy emocionante porque por muchos años en dictadura cívico-militar habíamos estado inmersas sin verdad, sin justicia, investigación. Los primeros años, no vamos a decir que no ha sido fácil en democracia el lograr justicia. Yo lo que quiero ver es ponerle rostro, la sonrisa, la vida, los sueños de nuestros familiares. Después de ese triunfo seguimos trabajando. Bueno, cuando hoy día se victimiza en forma muy vergonzosa a los criminales que están en Punta Peuco, cuando no piensan en aquellos familiares que siguen en la búsqueda o aquellos familiares
como Tilia Vargas, que murió sin saber de sus 5 hijos, 3 ejecutados, Ofelia Moreno, sus 5 familiares ejecutados en la Rinconada Maipú, que está en estado vegetal hace como 3 años. Estamos hablando de eso, de vida, porque además estos crímenes son tan alevosos, tan graves, porque no fue por maldad, no fue porque alguien perdió la paciencia, fue premeditado, fueron por razones políticas. Y eso es muy importante, la maldad de planificar, secuestrar, ejecutar, torturar. Por ejemplo, nosotros teníamos el caso cuando se indulta a Cardemil. El pobre viejito se le indulta. Sin embargo, de la gente que asesinó a Cardemil, hay una mujer que es Beatriz Díaz Agüero, embarazada y que la ametrallaron por la espalda y que le hicieron correr. Pensando en mujeres como Mónica Pacheco, ejecutada embarazada junto a sus 5 familiares en la Rinconada Maipú. Entonces, y de eso hemos tenido justicia media. Por lo cual para nosotros fue muy importante y reivindicativo para las víctimas y los familiares. Nuestra agrupación, el 2010 presentó 1.164 querellas por hombres, mujeres, que nunca se había presentado querella. Por eso los jueces tenían entre los mal llamados casos emblemáticos, algunos casos que tenía la vicaría, pero la mayoría, estamos hablando de más de 2.000 ejecutados políticos, 1.164 nunca se había presentado querella. El hombre común, la mujer dueña de casa baleada en su casa, el comerciante ambulante, el trabajador de la feria. Entonces, cuando recién, pongo esto como lo reseño porque recién, el 2010, se empieza a trabajar a raíz de que la agrupación presenta esta querella, a raíz de que hay un veto aditivo que ponen los parlamentarios en el programa de Derechos Humanos y que querían poner algunos casos más emblemáticos porque usan mucho, manosean mucho la palabra emblemática, y nosotros dijimos aquí, desde el campesino hasta nuestro querido Salvador Allende, tienen derecho a la verdad y la justicia. Por lo cual, ellos vivieron décadas de impunidad. Si no recordemos, el señor Cardemil, indultado y todo, que no salió en libertad porque falleció antes, recién en el 2013 fue detenido, procesado, y el crimen era de 1973. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, porque yo lo que quiero reiterar aquí, el apoyo que fue visto con los parlamentarios de oposición, entregarle de las agrupaciones, pero con un fin ético, moral y político. ¿Por qué? Porque aquí el Estado cometió los atroces crímenes de asesinar. Yo me recuerdo en Talca, Claudia Valenzuela Calderón, una niña de 6 años, que la ejecutan al interior de su casa, su madre, su padre y ella, y su hermanita menor quedó escondida bajo una cama, se salvó. Es posible, cuando el señor Dolmes dice si no se compatibiliza, si pueden tener beneficio, que haya, bajo esa gravedad de esos crímenes, se pueda beneficiar con beneficios carcelarios, valga la redundancia, a criminales de esa magnitud, cuando no ha habido ninguna sanción. Además, el hecho que el Estado chileno fuera condenado, como bien lo decía la compañera Lorena Pizarro, en el caso del profesor Arellano Almorcí, por tener una ley de amnistía, por aplicar la prescripción y por denegación de justicia. ¿Qué es lo que hizo el Estado? ¿Ha reparado eso? No. Los proyectos de ley duermen en el Congreso, el señor se da la patudez de pasar por encima de la condena y él marca la jurisprudencia, la media prescripción. La media prescripción es denegación de justicia en crímenes de lesa humanidad, pero también la media prescripción trae lo que se llaman las penas remitidas. Hay centenares de criminales condenados en los crímenes atroces, sin embargo, como le rebajaron la pena y le dieron pena remitida, ellos se fueron para su casa. No pasaron ni un solo día lo que se llama el Punta Peuco, ni siquiera en Punta Peuco. Entonces, cuando nosotros reaccionamos y vemos este temor de que
de repente, porque hay un lado que está moviéndose, hay otro, la actitud del presidente indultar, y dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, nuevamente nos quieren llevar a esta reconciliación forzada que del año 90 nos han tratado de imponer, no pensando ni en los familiares, ni en las víctimas, pero también hay una cosa más importante, ni en el país, ni en esta sociedad. Porque hay que ver, y en eso nosotros tenemos claro, este no es solamente un problema de las víctimas y los familiares, es un problema de sociedad. Y por eso, felizmente, la sociedad está muy pendiente de esta querella, estamos participando en distintas actividades porque, volvemos a decir, no es un problema personal con los jueces. Aquí no es un problema si me cae simpático, no. Son sus fallos los que hablan. Y los fallos que han dado en la sala penal son dolorosos para los familiares e injustos y falta de justicia para las víctimas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos insistido lo que es en los crímenes de lesa humanidad. Porque además, nadie dice, bueno, ¿por qué la sala penal pasó por encima de la comisión de vigilancia que aconseja que estas personas no están aptas para salir con beneficio? Porque no tienen empatía con las víctimas, no han entregado información. Bueno, y aquí los jueces han pasado por encima los convenios y tratados internacionales, como bien lo han expuesto, y que fue el jueves una paliza contundente que le dio el señor Humberto Noguera a los dos antecesores de él que pusieron. Porque, y bien lo decía, no lo digo yo, lo dicen los tratados. Y en ese sentido, para nosotros, aquí cuando le hemos reclamado, yo me acuerdo cuando el señor Dolmes fue presidente de la Corte Suprema, fuimos a saludarlo porque por un problema de principio hay que saludar a la autoridad porque después hay que hacerlo. Y en esta conversación bastante cordial yo le planteo que en forma muy honesta le digo que me alegra que él haya salido de la sala penal porque realmente con su media prescripción. Y él que dice, un día ustedes me van a agradecer el hecho que aplique la media prescripción. Yo le dije, bueno, eso me gustaría que le viera la cara a las víctimas, hablando de los presos políticos, a los familiares, que agradecer la justicia a medida de lo posible. Entonces, él se ha marcado en el sentido, incluso preocupado siempre de los pobres de Punta Peuco, por lo cual aquí lo ha demostrado nosotros, que el tema, los jueces no han sido parciales, como debieran ser. Porque si usaran los argumentos nacionales e internacionales que tienen que velar por la verdad y la justicia en crímenes de lesa humanidad, es más, ni siquiera les da pudor reconocer que ellos los fallos son por crímenes comunes. No son fallos por crímenes de lesa humanidad. Si los fallos fueran por crímenes de lesa comunes, cada uno tendría que partir de 30 años hacia arriba. Depende de la gravedad del crimen, del delito que cometieron. Si hay un grupo grande preso que tiene el terrible, siniestro personaje Kramnov, tiene tantos años, pero no es que ellos están en distintos crímenes, en la DINA, en la CNI, en la forma que asesinaron a las personas. Por lo cual, lo otro que planteaba, el hecho, tampoco los jueces toman, primero, beneficios carcelarios sabemos que es para los presos comunes. No existe. Primero, en el mundo no existe la media prescripción. Es únicamente que incluso cuando uno sale fuera del país explica, hay que hacer como un vertito y explicarle qué es la media prescripción y volver a repetirle para que lo entiendan, porque no lo entienden, no saben lo que es la media prescripción. Los otros no aplican el hecho, lo dice claro, los criminales de lesa humanidad no tienen beneficio, no es un derecho y tienen que cumplir por lo menos la tercera o cuarta de la pena. Y aquí en ningún caso se ha respetado. Entonces, ¿por qué reaccionamos ahora? Porque primero fue violento cuando se da a unos degolladores libertad condicional. Y no solamente a los familiares, sino que a la sociedad que
al chileno bien puesto, al que realmente sabe lo que pasó el terrorismo de Estado en Chile y también sabe la secuencia, la gente, los gobiernos en total que no han tenido la voluntad política real en términos de buscar los mecanismos, sino la interpretación al Código Penal, interpretación para que se fueran reconocidos los crímenes de lesa humanidad, no estaría durmiendo casi 16 o 17 años en el Congreso. Lo otro, los jueces no toman en cuenta, no tienen ni un grado de arrepentimiento, no han aportado nada. Por eso los casos se han dilatado en el tiempo y hoy día pillaron una triquiñuela más terrible aún para los familiares de las víctimas que el Tribunal Constitucional. O sea, si aquí se demora 20 años, en el Tribunal Constitucional otra vez. Y ahí nadie dice nada. Entonces, lo otro que ellos reivindican. Veamos el lanzamiento del libro de Alba Corbalán, las palabras que escribe Kramnó, cómo se viste con su uniforme. O sea, ellos hicieron bien a la patria matar a tantos comunistas, porque el país está lleno de comunistas, porque aquí no hay compañeros socialistas, miristas, algunos demócratas cristianos, no, eran todos comunistas. O sea, la lógica, comunista, el fascismo mismo. Por eso el énfasis que le ponemos, que estos fueron crímenes de lesa humanidad, porque el Estado implementó la forma de exterminar por razones políticas a hombres, mujeres y jóvenes. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos llevado, yo mañana voy a traer una minuta que va complementada con casos concretos que no iba a memorizar, se las voy a traer mañana. Nosotros hemos estado expuestas. El 90 se paró el acuerdo marco de impunidad porque aparecieron la osamente Pisagua. El 95 logramos parar en el gobierno de Elwin el acuerdo Otero-Echeverría. El 99 el señor Eduardo Frei trató de sacar del Poder Judicial el tema de derechos humanos y forma la mesa de diálogo donde el señor Héctor Salazar jugó un rol muy importante por ser abogado de derechos humanos. El 2005 el señor Lago, en el informe Prisión Política y Tortura, pone 50 años secreto para los criminales, las víctimas no puedan saber quiénes fueron los criminales. O sea, de eso estamos hablando. En la forma que han tratado de aminorar o de cambiar o dar vuelta a la hoja ha sido infinita. Pero tengan la convicción, señores diputados, lo decimos con humildad, con mucho respeto a la vida, esta agrupación, el 2006, fue con Amnistía Internacional, con la Fundación IDEA, que terminó con la pena de muerte en Chile. Y si ustedes buscan la información, hicimos una campaña, trabajamos, y hoy día no existe la pena de muerte por esta campaña que se hizo a través de Amnistía, Fundación IDEA, Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos. O sea, con eso quiere decir que no queremos la muerte de nadie, que no odiamos a nadie. Y estamos tan infinitas, llenas de cariño de nuestros familiares, de nuestras luchas, de nuestra dignidad y consecuencia, que no necesitamos eso. Donde vamos, los paramos, porque también nos interesa nuestro país como país, una sociedad más igualitaria. Por lo cual, eso en cuanto a lo que puedo decir, si me he pasado o no, pero es la situación que nosotros reiteramos este apoyo y esperamos. Yo creo que aquí hay una responsabilidad enorme que tienen los parlamentarios de votar favorablemente esta, porque tiene que marcar un precedente. Porque es importante, no los metan miedo, porque siempre cuando se avanza un poco en el tema de derechos humanos nos llueven las penas del infierno. Estamos poniendo en peligro la estabilidad, que estamos generando odio en la sociedad. No. Mientras más verdad y más justicia, además tenemos el derecho, no solamente porque asesinaron o desaparecieron nuestros familiares, sino porque hemos dado una lucha constante. Esta agrupación existe del año 76 y ha mantenido los primeros años de la dictadura cívico-militar. Fue defender la vida, movilizaciones nacional e internacional, ir a las prisiones donde las cárceles de Chile estaban con los prisioneros políticos, y después en democracia dar la pelea, la reparación, la memoria, la verdad y la justicia,
y que a 28 años es vergonzoso que un país aún sigamos con más de 1.500 causas abiertas, y que eso es lo que ha llevado hoy día a buscar la forma de esta reconciliación que buscan desesperadamente para imponer la impunidad, no importa a costa de qué, ni de los tratados internacionales, ni de la ética, ni la moral, ni el dolor o la tragedia de este país. Eso. Muchas gracias, doña Alicia, por su testimonio. Muy bien, tal como habíamos señalado, ofrezco la palabra a los señores diputados que quieran hacer alguna consulta a nuestra invitada, la señora Lorena Pizarro, a la señora Alicia Lira. Ofrezco la palabra. Bueno, voy a hacer yo alguna consulta. Me gustaría saber, a ver, ustedes hacen un planteamiento general que les parece que hay, sin duda, una especie de operación de impunidad en materia de investigaciones o juicios por violaciones a los derechos humanos ocurridas particularmente en la dictadura cívico-militar. Dice, esta operación de impunidad se manifiesta también con la libertad a estas 7 personas que estaban cumpliendo condena y que hoy día, por decisión de la Corte Suprema, dejaron el penal de Punta Peuco. En esa operación de impunidad me gustaría que la precisaran, porque ellos sí fueron condenados. Yo entiendo que hay impunidad en los casos en que no ha habido ni siquiera averiguación del delito, nadie se le ha aplicado alguna sanción y hoy día gozan de una libertad completa. Pero estas personas fueron condenados. Yo entiendo que hay una observación respecto del tipo de condenas que han recibido. Alguna de ustedes lo mencionó, que se trata de condenas mínimas, pero me gustaría que se explayaran el tipo de justicia que se ha aplicado en Chile en materia de derechos humanos en los casos que ha habido condena. Le ofrezco la palabra a la señora Lorena y después a la señora Alicia, si le parece. Muchas gracias, diputado. Puedo agregar 2 cosas que me parece importante responder luego a la pregunta. Lo primero que quería señalar es la gravedad que reviste que a 28 años de iniciada la democracia, en el tema de derechos humanos con más características de transición que de democracia, todavía exista una lógica en el país, como la expresan el otro día una carta que envían abogados. Quiero primero aclarar que la inmensa mayoría no son abogados de derechos humanos, sí lo hay, unos 3 o 4, otros que fueron en los tiempos de dictadura abogados de derechos humanos, pero que hoy definitivamente están en la vereda del frente, no están en nuestra demanda. Y en esa carta, y lo señalo porque fue un argumento que utilizó uno de los expositores el día viernes, la Carta de los Abogados. El tema de la Carta de los Abogados es defender la irreprochable conducta de los jueces de la Sala Penal. Y yo creo que primero, el primer gran error es señalar el actuar histórico de los jueces y no ver por qué específicamente en la acusación constitucional. Esto es como que alguien asesina a otra persona y la verdad que nunca antes asesinó a nadie, no tuvo ningún parte, perdón que lo trivialice así, no se portó bien en la vida, por lo tanto analicemos su irreprochable conducta anterior porque hoy día mató, pero antes no había matado a nadie y no había cometido ningún delito. Como principio jurídico me parece muy complicado establecerlo así. Y lo segundo que quiero reforzar lo que dijo uno de los invitados, Nach, creo que fue, el profesor Nach. Si hablamos de la irreprochable conducta anterior para ser considerada en esta comisión que va a evacuar un informe a la sala de la Cámara de Diputados, es que precisamente que durante todas las condenas se ha hecho oídos sordos al derecho internacional humanitario. Porque el derecho internacional humanitario no habla de aplicar beneficios, o en este caso la media prescripción, o en algún momento la prescripción,
o incluso en la historia el decreto ley de amnistía, que signifique, pero particularmente en estos jueces, la aplicación de la medida de prescripción se ha traducido en que la inmensa mayoría de los genocidas han quedado en libertad. Y eso es la irreprochable conducta anterior, y que las condenas de aquellos que no han podido evadir la justicia han sido tan míseras que pueden acceder a libertades después de algunos meses a algún condenado. Entonces, si vamos a hablar de irreprochable conducta anterior, consideremos aquello. Y lo otro que quería decir antes de continuar es que tenemos como país hoy día una gran responsabilidad para darle a las futuras generaciones ya la construcción democrática que se hace en el país. Y por lo tanto, no es baladí lo que se está viendo acá. Y solo advertir algo, que la obligación del cumplimiento del derecho internacional humanitario también es parte de las responsabilidades del Parlamento chileno, como uno de los poderes del Estado. Y por lo tanto, particularmente de la Cámara de Diputados, el dar o no curso a la acusación constitucional aprobándola, también allí está el análisis del cumplimiento o no del derecho internacional humanitario, y quiero dejarlo establecido así. La no aprobación de esta acusación constitucional contraviene las obligaciones internacionales del Estado de Chile y, por lo tanto, de uno de sus poderes del Estado, como es, en este caso particular, la Cámara de Diputados, porque en el Senado tendremos que ver cómo allí avanzan. Respecto a la pregunta que hace el presidente de la comisión, diputado, claro, la operación de impunidad es lo grave de esto. Lo que hoy día ocurre con la sala penal es la consecuencia y que se hace eco de una operación de impunidad, y por lo tanto es la que nos tiene que preocupar. Porque no es un hecho aislado como ha actuado la sala penal. Hace bastante rato viene actuando así. Podríamos decir que incluso la aplicación de la medida de prescripción es parte de esa operación de impunidad. La construcción post-dictadura de la democracia chilena tiene una frase que la sella, que es la justicia en la medida de lo posible. La justicia en la medida de lo posible no es justicia. La justicia no tiene, la única palabra correcta al lado de la palabra justicia es justicia plena. Cualquier otro apelativo que la relativice establece desde el Estado la relativización de aquello. Y por lo tanto hemos enfrentado desde el año 90 distintos periodos, distintas formas de tratar de implementar la impunidad. Antes de la detención del dictador en Londres, quiero recordar que llegó a ser senador vitalicio, comandante en jefe hasta que se murió. Y si no fuera porque fue detenido en Londres, dando cumplimiento al derecho internacional humanitario, no porque antojadizamente a Inglaterra se le ocurrió detenerlo, o a España, no voy a hablar de Garzón, voy a hablar de España, dijo: estos son crímenes que nos afectan a la humanidad. Miren la importancia del derecho internacional humanitario. Otros países se hicieron cargo y detuvieron al dictador. Cuando en Chile era senador vitalicio y cuando en Chile se aplicaba la amnistía, pero como pan caliente. Por lo tanto, quiero decir que no es lo único que ha pasado en la comunidad internacional para hablar del derecho internacional humanitario, porque de la decisión que tenga esta sala también están puestos los ojos de la comunidad internacional. Yo tuve que viajar hace 2 años al juicio en Italia, en Roma, por la operación Cóndor en Chile. Se hizo el juicio en Francia, donde se condenó a agentes de la dictadura. Y resulta que otros países, haciendo eco del derecho internacional humanitario, levantan juicios contra la dictadura chilena y las latinoamericanas, y en Chile se relativiza el genocidio. Entonces, a nadie le asusta, le sorprende, le aterra que ningún violador de derechos humanos tenga ni una sola condena de cadena perpetua. Eso es la operación. No es que Krasnov Marchenko tiene más de 400 años de condena porque tenga alguna cadena perpetua. Es porque es responsable de tantos crímenes y desapariciones que ha acumulado más de 400 años, pero vean si tiene alguna cadena perpetua. Esa es la operación. La operación es donde el Estado relativizó la demanda de verdad, justicia y su obligación internacional. Y en el último periodo, particularmente en este caso, vamos a ir
¿qué operación es la que estamos enfrentando en marcha? Hace años se estableció una lógica de victimización, que lo dije hace unos minutos atrás, de los genocidas. La victimización de los genocidas es decir, pobres viejitos que han envejecido. Y esta gente, nosotros, los que creemos que debe haber verdad y justicia, son personas inhumanas, revanchistas, miren la trastocación ética y valórica del país, que no les permite a estos pobres señores morir dignamente. El derecho internacional humanitario no considera si envejece el genocida porque es inhumano o porque resguarda un bien superior, que es la no repetición del delito. Yo no creo que el cúmulo de normativa internacional, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos a la actualidad, no hable si los pobres genocidas envejecen, sino que habla de cómo no se repite el tema, porque el bien superior es la no repetición del genocidio. Entonces, siguiendo con hacer oídos sordos al derecho internacional humanitario, lo que estamos enfrentando es que se genera toda una operación comunicacional que encabezan, entre otros, el diario El Mercurio, hablando de los pobres viejitos. Los pobres viejitos, que quiero decir que nunca dice que entraron con años de retraso a cumplir condena, que nunca dice que hasta el día de hoy jamás han colaborado con la justicia y que nunca dice, además, de qué manera hay se ha tejido un llamado pacto de silencio. Nosotros lo llamamos operación de encubrimiento, que es mucho más que un pacto de silencio, en el que lamentablemente siempre hemos dicho qué nivel de participación tienen las Fuerzas Armadas y de orden en ese entramado de operación de encubrimiento que no nos permite conocer la verdad y que se haga justicia. Entonces, es tanto lo que se ha relativizado la demanda de justicia que enfrentamos un llamado pacto de silencio, la victimización de los genocidas. Llega el gobierno de Sebastián Piñera, que además señala, y lo quiero decir en un foro en que yo estuve con Mesa, él señala que el ministro de Justicia le indica que el gobierno de Sebastián Piñera tiene que cumplir los compromisos adquiridos con la mal llamada familia militar. ¿Dónde está el respeto de los derechos humanos y de los tratados internacionales allí? Porque por un tema electoral se van a ir a cumplir compromisos con la mal llamada familia militar y se invisibilizan las obligaciones del Estado. Y en eso, esas señales potentes que además empieza a dar este gobierno, es que se hace eco la sala penal. El mismo rol que jugaron en dictadura con el dictador, hoy día se hace eco de esto, de liberar a los genocidas. Recuerden que viene en camino y que yo creo que por todo lo que ha generado esta situación no se ha presentado el proyecto de ley mal llamado ley humanitaria. Está hecho a la medida de los genocidas. Entonces, lo que hay que ver aquí es si como Parlamento, ese que no estaba en dictadura y no pudo salvar vidas, hoy día vamos a hacer oídos sordos de algo que es evidente. Una operación de impunidad que busca, por un lado, con la presencia de estos ministros, seguir avanzando en la lógica de la media prescripción, que es impunidad disfrazada, pero es impunidad, pero aquellos que no pudieron evadir la justicia porque ya era tan contundente la evidencia, hoy día liberarlos. Esa es la realidad. Muchas gracias, señora Lorena. Doña Alicia. Bueno, para ser honesta, yo creo que hace mucho tiempo que viene encaminada la operación de impunidad, solamente que ha sido mucho más soterrada en distintas formas y señales que nos han mandado. Y que nosotros también, porque si hablamos años atrás, se aplica la media prescripción, las penas remitidas, pero hoy día esta operación de impunidad pasa a la ofensiva. No es coincidencia que el presidente de la República indulte a un criminal, como dice, que asesinó hasta por la espalda a una mujer embarazada, como Beatriz Díaz Agüero, el 73, que en una forma violenta la sala penal, la segunda sala penal, a la presidencia del señor Dolmetsch, deje en libertad a 6 criminales, porque ni siquiera, o sea, están condenados a 5 años, porque impunidad es porque se sigue votando como crímenes comunes.
de ya partimos que es una operación de impunidad, porque es imposible que crímenes que se perpetraron en la forma más cruel, más sanguinaria, se estén votando todos estos años como crímenes comunes. Por lo tanto, hoy día esta operación toma más fuerza y creo que de ahí viene nuestra impotencia en la reacción que tiene la ciudadanía, parte de la sociedad, que es importante, que se junta con la relativización más directa y brutal con el tema de las violaciones de derechos humanos, hablando del Museo de la Memoria, hablando del libro del señor Converso, lo cual hace reaccionar en forma, bueno, si hoy día no los movemos, estamos muy cerca de un punto final, porque no es posible, en la forma como estas campañas que llevan por más de 2 años victimizando a los criminales y convirtiendo en victimarios a los familiares o a las víctimas. Eso es una campaña que se ha dado a lo largo tiempo. Y esto lo encabeza los cómplices de la dictadura activo, permanente y que aún siguen siendo cómplices, que es la UDI y sectores de la derecha que fueron responsables en estos crímenes de lesa humanidad. Espero que la derecha progresista, la que condene las violaciones como muchos la han condenado, que asuman y tomen conciencia que esto va más allá de una situación política, que alguien quiere llevarse los premios. Es un deber y una obligación que tienen con el país, con la sociedad y con los familiares directos y las víctimas de este país. Por lo cual, en ese sentido, sí hay una operación. El hecho que la CNI hoy día en el Ejército de Chile esté inserta a contrata y que hubo un mandato de la Corte de Apelación y que aún siguen manteniendo ex agentes de la CNI, eso es impunidad. Hay que recordar que el año pasado a un nazi de 96 años lo encontraron que era prófugo de décadas, lo detuvieron y encarcelaron. Es lo justo y lo correcto, porque son crímenes atroces, por eso son crímenes de lesa humanidad. Que la justicia, la verdad total, tiene que ver con una sociedad sanada, que nunca más se repitan esos crímenes atroces en ninguna parte del mundo, en Chile en ninguna parte. Por lo cual yo digo, ¿cómo no hacer impunidad? Esto no viene a la sala penal, se da, pero se van dando los mismos jueces. Cuando hablamos de los 3 profesionales que degollaron, los secuestraron, los torturaron, los botaron y los degollaron vivos, ¿puede tener una persona de ese beneficio carcelario? Debieran haber sido cadenas perpetuas, 50 años, por la gravedad del delito. Cuando yo pienso en Rodrigo Rojas de Negri, que es lo más reciente en el fallo, cuando 2 jóvenes los rocian con benzina, los queman vivos, muere quemado entero, agoniza días y días a Rodrigo. Se le condena a unos criminales 5 años, 6 años. ¿Es posible que una sociedad pueda vivir bajo esa impunidad? Cuando Lumi Videla la secuestran, la torturan y después la botan como basura en la Embajada de Italia, diciendo que era una orgía. O sea, aquí hay una maldad infinita política, una crueldad infinita, inhumana. O Marta Ugarte, la tortura la tienen meses en Simón Bolívar y después la botan semi-inconsciente al mar y ahí ellos aparece su cuerpo y denuncia el crimen. De eso estamos hablando. Estamos hablando del amor que tenemos que tenerle a la verdad y a la justicia. El amor que le tenemos que tener a nuestro país, a nuestra sociedad, que nunca más estos crímenes se repitan, porque es lo más abominable que podemos tener en una sociedad cuando vemos nuestras maravillosas juventudes, las generaciones que vienen, las venideras. No podemos ni debemos dejarle un pasado tan siniestro sobre las bases de la impunidad. Y eso es lo que nosotros estamos acá, en eso estamos apoyando. Por eso para nosotros el problema de derechos humanos es cierto, es un problema político porque son ejecutados políticos. A todos fue por razones políticas, por lo cual ha sido este largo camino
como mencionábamos nosotros, de 45 años, 25 años de democracia, y seguimos aquí yendo a los tribunales como en dictadura a panfletear, a gritar, a discursiar, tomarlo en las calles. Es cansador, es terrible, pero el amor a nuestros familiares, el cariño que le tenemos en nuestra sociedad y el país que queremos, eso nos da la fuerza, el cariño para seguir adelante, y no les quepa ninguna duda, ninguno vamos a terminar cansado ni decepcionado, vamos a denunciar internacional y nacionalmente lo hecho, y como bien lo decía la compañera, aquí no está pendiente solamente Chile. Los organismos internacionales, porque para eso se hicieron después del Holocausto, y que no debemos permitir nunca más que en nuestro país y en ninguno pase lo que lo hicieron en este país. Gracias. Muchas gracias a la señora Alicia. Tal como habíamos programado, vamos a suspender la sesión para poder liberarla, y nosotros vamos a esperar constituirnos como a las 12:45 cuando llegue nuestro último invitado. Muchas gracias, su testimonio está incluido en el registro, en el archivo de esta comisión, y sin duda va a ser considerado. Gracias. Gracias. Yo mañana traigo la Suspendemos la minuta sesión. que hicimos más completa de todo lo que hay. Aceptamos las minutas que nos ofrecieron, no debe Perfecto. ningún problema. Se suspende. Quiero anunciar que ha llegado nuestro último invitado, el profesor Arturo Fernandúa, no sé cómo se pronuncia. Fernandúa. Él es director del Departamento de Derecho Público y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Él ha comparecido con bastante frecuencia en otras ocasiones que la Cámara ha pedido su opinión versada en materia de derecho constitucional, y yo agradezco que hoy día concurra en el marco de esta Comisión de Acusación Constitucional. Procedo inmediatamente a ofrecerle la palabra a nuestro invitado. Prende el micrófono. Muchas gracias, señor presidente. Y a la comisión también por haberme invitado a este interesante tema que trae la acusación constitucional. Voy a hacer una exposición naturalmente jurídica de derecho constitucional sobre mi parecer del escrito de 91 páginas en que se plantea la acusación para la remoción eventual de 3 ministros de la Corte Suprema. Voy a comenzar recordando algunas afirmaciones del escrito y después voy a ir a los cerca de 5 o 6 supuestos jurídicos que tiene la acusación para acreditar, a juicio de los acusadores, que aquí hay un notable abandono. Recordemos que la acusación afirma que aquí hay un notable abandono de deberes en términos del artículo 52, número 2, letra C de la Constitución, porque los ministros no habrían efectuado el control de convencionalidad que les obligaría el sistema jurídico al resolver recursos de amparo. El otorgamiento de la libertad condicional sin sujetarse a los requisitos del derecho internacional de los derechos humanos habría desencadenado esta infracción al deber de aplicar el control de convencionalidad, que es un concepto muy interesante propio del derecho internacional y también del derecho naturalmente constitucional. Con esto se habría infringido gravemente obligaciones de tratados internacionales, y esto configuraría la infracción constitucional de notable abandono de deberes. Como todos ustedes saben, se trata de recursos de amparo recaídos en delitos de lesa humanidad, cuya sentencia se está cumpliendo, y se solicitan beneficios de cumplimiento condicional. Juegan aquí el artículo 110 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, y el Decreto Ley 321 de 1925, artículo 2, sobre libertades condicionales. Bueno, revisemos, señor presidente, los supuestos en los que descansa la acusación de los acusadores.
En primer lugar, el primer supuesto consiste en que existe una norma precisa de derecho internacional aplicable al caso específico. Que existe una norma precisa de derecho penal internacional aplicable al caso específico. Voy a revisar después estos supuestos. El segundo es que esa norma específica de derecho internacional, penal internacional, que exige plazos estrictos de cumplimiento de una condena para otorgar la libertad condicional y colaboración del solicitante, del condenado, con la Corte, genéricamente, digámoslo así, algunos lo han titulado como arrepentimiento, pero circunstancia adicional, constituye ius cogens. Este es un supuesto, si ustedes se fijan, de derecho internacional público, es decir, que es una norma de tal relevancia que prima por sobre cualquier otro precepto legal o constitucional en el orden mundial. El tercer supuesto consiste en que esa norma ius cogens, obviamente, precepto penal internacional, prima por sobre el decreto ley 325 y cualquier otra norma interna que disponga otra cosa. Ahora, el cuarto supuesto es muy importante para los efectos de lo que a mí me ha pedido la Comisión. Y consiste en que ese precepto de derecho penal internacional, que tiene jerarquía ius cogens, que prima por sobre cualquier otro precepto del orden nacional, debe ser necesariamente aplicado por cualquier juez de la República, en especial magistrados de la Corte Suprema, debe ser aplicado por cualquier juez de la República en cualquier asunto que conozcan, especialmente en este caso al resolver de recursos de amparo, y no en procedimientos especiales creados al efecto de un control de convencionalidad. Así, por ejemplo, no por el Tribunal Constitucional, no por la Corte Suprema conociendo recursos especiales, sino por cualquier juez de la República al conocer cualquier asunto. Ese es el supuesto en el cual se afirma también la acusación constitucional, ¿no? Y, por supuesto, el último supuesto es que la única forma de cumplir con el derecho internacional de derechos humanos es aceptar esa forma de control difuso, que se llama en derecho constitucional, y total y extendida de control de convencionalidad. Es decir, cualquier juez de la República, conociendo cualquier asunto, debe aplicar el derecho internacional de derechos humanos por sobre cualquier precepto nacional. Estos son los cuatro supuestos desde el punto de vista técnico, porque es muy importante, naturalmente, desentrañar el grado de seriedad y de gravedad que tendría este supuesto notable abandono de deberes. Señor presidente, quisiera comenzar afirmando que sobre estos cuatro supuestos hay muchísima discusión en doctrina y en jurisprudencia. No está asentado, no hay certeza alguna en muchos de estos supuestos en términos jurídicos, doctrinarios e incluso jurisprudenciales. Y voy a explicar por qué esta situación. Y naturalmente después vamos a desembocar si hay plausibilidad para un notable abandono de deberes. En primer lugar, sobre la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos hemos discutido 25 años en el derecho público chileno. Este es un tema que no está resuelto por la Constitución. Naturalmente tenemos esa famosa frase, que se cita mucho en la acusación y que es muy correcta, que proviene del año 89, que los órganos del Estado deben promover y respetar tales derechos contenidos en tratados internacionales, contenidos en la Constitución, así como en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Ese mandato, obviamente, se impone a todos los órganos del Estado. Por eso una de las tesis es que todos los órganos del Estado, no solo los jueces, un ministro de Estado, un alcalde, debe aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. Pero eso es una tesis. La jerarquía de los tratados internacionales, incluso de derechos humanos, ha sido un tema muy debatido. La acusación cita profusamente al prestigioso profesor y amigo nuestro también, Humberto Nogueira. Él ha sostenido toda la vida que esos tratados son naturalmente supraconstitucionales. Ahora, el Tribunal Constitucional resolvió el año 2002 en el rol 346 que son infraconstitucionales, incluso los de derechos humanos, precisamente al conocer el requerimiento contra el Tratado de Roma 346. 346, abril del 2002, sostuvo entre los considerandos 59 y 70 que son infraconstitucionales. Y por eso, si usted recuerda, señor presidente,
señores diputados, el Congreso tuvo que incluir un artículo transitorio especial en la Constitución para aprobar la Corte Penal Internacional. Los países europeos también reformaron sus constituciones para acoger la Corte Penal Internacional, por diversas razones que no son el tema de hoy. Pero, primer supuesto, que los tratados internacionales tienen primacía por sobre cualquier precepto nacional, es un tema en discusión. La Constitución no lo ha resuelto. Otros países como Argentina sí lo han resuelto, con toda precisión. Entonces ya tenemos un primer problema. El segundo problema. ¿Existe un precepto de derecho penal internacional aplicable con precisión a este caso? Este es un tema para penalistas, no es un tema para mí. Pero yo simplemente leo la entrevista al prestigiado profesor Alfredo Echeverri, que sostiene ayer que el artículo que se está citando, el 110 del Estatuto de Roma, no es el aplicable, porque se habla de la reducción de la pena. Y él fue nada menos que representante chileno para la negociación del Tratado de Roma de 1998. Leo también a quienes sostienen que el derecho internacional penal internacional en realidad no prohíbe el otorgamiento de beneficios durante el cumplimiento de la pena. Recordemos que el 110 afirma que en la reducción de la pena o beneficios después de 2/3 se aplica a las sanciones impuestas por la propia Corte. Este es un tema de penalistas, pero yo constato que hay una discusión. No hay un precepto preciso que realmente tenga una sola interpretación, que sería lo exigible cuando se va a acusar realmente de notable abandono de deberes. Pero vamos a un tema, señor presidente, mucho más interesante todavía. Tenemos ya dos discusiones en temas que son supuestos de la acusación. El tema más interesante de todo es cómo se ejerce el control de convencionalidad en Chile. ¿Cómo se debe ejercer? Aquí hay al menos 4 modelos que se discuten en doctrina y que naturalmente no está resuelto nuevamente cuál es exactamente lo que debe hacerse. El primer modelo, que pienso que es indiscutible, es que los tratados internacionales de derechos humanos, el Estatuto de Roma, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, obligan al Estado, y es el Estado el que debe adoptar las medidas legislativas, naturalmente de política pública, que permitan implementar ese tratado. Si hay un precepto del derecho interno que infrinja ese tratado, entonces es deber del Estado, el Estado no se puede eximir de su obligación de cumplir, es deber del Estado de remover ese precepto de derecho interno, ajustarlo. Es lo que ocurrió, señor presidente, se acuerda con el caso de la censura. El artículo 19, número 4 de la Constitución contenía un precepto que autorizaba la censura en materia cinematográfica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que esta era una infracción a su tratado y Chile hubo de ajustar su Constitución y eliminó la censura. El primer modelo sostiene que esta es la forma de hacer el control de convencionalidad y no directamente todos los funcionarios y todos los jueces de la República obligados a aplicar tratados internacionales por un problema de certeza jurídica, por un problema de armonía del sistema jurídico, porque pensemos que el control de convencionalidad obliga a contrastar un tratado internacional de derechos humanos con un precepto interno que podría estar en contradicción, que aparentemente es el caso, ¿cierto? Un segundo modelo sostiene que en realidad la obligación del Estado de aplicar el control de convencionalidad se radica en algún tribunal especial que haga ese control, sea con efectos generales, por ejemplo el Tribunal Constitucional, o particulares en recurso de inaplicabilidad. Por ejemplo, en el caso aquí de la acusación, si se sostiene que el artículo 2 del decreto ley 285 de 1925 en realidad tiene un conflicto con el Tratado de Roma, entonces este modelo sugiere que los interesados en ese recurso de amparo debieron haber recurrido al Tribunal Constitucional solicitando la inaplicabilidad de ese precepto por contradecir un tratado internacional que tiene rango constitucional o que descansa en preceptos constitucionales que lo amparan.
entonces el Tribunal Constitucional habría dicho inaplicable ese artículo 2. Y en ese caso, el juez de la Corte Suprema no le queda otra que aplicar el derecho internacional. Pero si tiene un precepto interno que dice una cosa distinta, como ustedes conocen el artículo 2 del Decreto Ley 285, que exige simplemente el cumplimiento de la mitad de la pena, no distingue entre delitos de lesa humanidad y delitos comunes, no distingue. Entonces el modelo habría sido: el control de convencionalidad consiste en recursos especiales previstos para este efecto. ¿Ya? Un tercer modelo, en la doctrina, propone que el control de convencionalidad se haga por todos los tribunales nacionales que deben aplicar el derecho internacional por sobre el derecho nacional que se le oponga, directamente y sin procedimiento especial. Es un tercer modelo, obviamente más amplio, más intenso, más liberal, digámoslo así. Y el último de los modelos, que es el que sugiere la acusación, que es el más amplio, más extendido, pero también más resistido y menos consensuado, es que el control de convencionalidad deben realizarlo todos los órganos del Estado en cualquier nivel del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en todos los procedimientos y en todas las actuaciones que les corresponda actuar, valga la redundancia. Este es un modelo que está lejos de ser un consenso. La Constitución no ha resuelto, salvo esa frase genérica del artículo 5º, inciso 2, que obliga a promover y respetar los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que veo, señor presidente? Veo que los temas más centrales de la acusación se construyen sobre supuestos que no son realmente una obligación vinculante precisa del derecho nacional, porque recordemos que esta acusación le está pidiendo a ministros de la Corte Suprema que desatiendan una ley vigente de la República, subordinándola a un precepto de un tratado internacional previsto, según algunos penalistas, para otros efectos, sin procedimiento alguno y directamente. Entonces, en síntesis, señor presidente, antes de ir al segunda parte de esta presentación, me parece que no hay una definición explícita y completa en el derecho chileno sobre el control de convencionalidad. Me consta que hay diferencias de apreciación entre los más altos tribunales de la República. Ejemplo, el año pasado un ciudadano húngaro interpuso un recurso de protección contra un funcionario del registro civil porque el funcionario le pidió sus antecedentes de permanencia como extranjero. El ciudadano húngaro quería casarse y el funcionario del registro civil tomó la ley de extranjería que exige para cualquier actuación del registro civil los papeles en regla de la permanencia y le negó el derecho al matrimonio. El funcionario recurrió de protección a la Corte de Apelaciones y finalmente resolvió la Corte Suprema sosteniendo que ese decreto de ley de extranjería, que es del año 75, está derogado por los tratados internacionales. Derogación tácita. Le llaman también inconstitucionalidad sobrevenida, es decir, la posterior llegada a la Constitución derogó el decreto ley respectivo, pero aquí se invocaba tratados internacionales. Bueno, esto produjo una discrepancia fuerte con el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional sostiene que para dejar sin efecto un precepto legal del orden nacional, como ese decreto de ley de extranjería, debe hacerse a través del recurso de inaplicabilidad. El ciudadano húngaro finalmente fue amparado por la Corte Suprema y pudo celebrar su matrimonio, pero el punto de fondo es el control de convencionalidad es un tema debatido incluso entre los órganos jurisdiccionales más altos de la República. Entonces, la acusación se funda en un supuesto al que le pone toda la presión constitucional, que incluso nuestros propios órganos jurisdiccionales están en desacuerdo. Esto ha sucedido también con leyes internas, como el decreto de ley 2695 de pequeña propiedad raíz. No hay una claridad y el año 2005 las reformas constitucionales no precisaron este asunto. Porque, señor presidente, si usted piensa que aquí
se trata de remover a 3 ministros porque han infringido un precepto ius cogens preciso, etc. También hay que pensar que una cosa es el precepto ius cogens que impone la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que la Corte Suprema lo ha aplicado por sobre el derecho interno. Eso es efectivo. La acusación lo desarrolla y hace gala. El ministro Sergio Muñoz también, en algunos escritos, citado precisamente en esta afirmación. Pero una cosa es el precepto que impone la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y otra cosa es el precepto que exige 2/3 y no la mitad de la pena para un beneficio de cumplimiento condicional de un delito de lesa humanidad aplicado por un tribunal nacional y no por la Corte. Son cosas distintas. ¿Y cómo se controla esa convencionalidad? Tenemos, no voy a decir una anarquía, pero tenemos una discusión muy intensa en la doctrina y entre los tribunales mismos. Veo también, señor presidente, 2 pequeñas inconsistencias en la acusación, porque a pesar de que se afirma que la convencionalidad debe controlarse difusamente, o sea, un control difuso amplio, se cita el caso de Yelman versus Uruguay de 2011, donde se dice que este control debe hacerse por todos los jueces, comillas, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. O sea, la Corte Americana de Derechos Humanos dice controle la convencionalidad, pero dentro del marco de sus competencias procesales. Y volvemos al problema de cuáles son las competencias procesales de un magistrado de la Corte Suprema, que no tiene un mandato preciso de cómo hacer el control de convencionalidad en normas que puede estimar plausiblemente que no son estrictamente ius cogens. Una segunda inconsistencia: pese a que la acusación promueve el control de convencionalidad directo por parte de toda autoridad pública, reconoce que en realidad obliga al Estado a adecuar su legislación interna, provocando la expulsión de las normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, la propia acusación gira en torno a estas formas de control de convencionalidad. Todos los jueces, pero el Estado expulsando las normas que se contrapongan a los tratados internacionales. Entonces, de nuevo, tenemos la gran pregunta: ¿han infringido gravemente sus deberes los magistrados de la Corte Suprema cuando el propio país no se pone de acuerdo cómo se hace este control? En síntesis, señor presidente, creo que no están resueltos ni asentados en doctrina ni en jurisprudencia en derecho chileno los 4 supuestos jurídicos sobre el control de convencionalidad que hace la acusación. No puede imputarse el más grave ilícito constitucional previsto para los magistrados a jueces que han emitido una opinión optando por una vía interpretativa legítima en medio de esta incerteza doctrinaria que estoy describiendo. Y me parece que una acusación promovida en este contexto produce un grave efecto en la independencia del Poder Judicial. Porque, a diferencia de lo que plantea la acusación, todos conocemos el artículo 76 de la Constitución, que prohíbe al Congreso Nacional abocarse a procesos pendientes, revivir procesos fenecidos, revisar los contenidos, fundamentos de sus resoluciones, etc. Pienso que no es necesario, para afectar gravemente la independencia del Poder Judicial, revocarle una sentencia. Naturalmente, si este Congreso dejara sin efecto una sentencia, estaríamos en el fin de los tiempos jurídicos. Nadie pretendió eso. Inteligentemente la cosa. ¿Cuál es ese tiempo? Claro, es la tabla rasa jurídica, señor presidente, donde nada nada existe. Es la apostasía jurídica, señor presidente. Pero eso la propia acusación inteligentemente afirma que no pretende. Afirma los beneficiados seguirán en libertad, pero esto evita el tema central. Cuando se promueve en este grado de incerteza una acusación constitucional que imputa el más grave de los ilícitos a un magistrado, naturalmente se desencadena un efecto intimidante que, si bien no revoca la sentencia que ya se dictó, naturalmente influye o puede influir o es plausible que influya en la sentencia futura. Esto no le gusta al derecho constitucional, tanto no le gusta que mi minuta, señor presidente, trae algunos parámetros extranjeros. Las Naciones Unidas se ha preocupado de este tema. Existió un relator especial de las Naciones Unidas que estudió el tema, investigó ciertos países y llegó a algunas conclusiones. Ha dicho
el relator especial de la ONU sobre independencia de los tribunales. No puede fundarse una remoción de un juez en, comillas, el contenido de sus sentencias, veredictos u opiniones o votos judiciales, como tampoco en errores judiciales o crítica a la Corte. Ha dicho que solo puede fundarse, naturalmente, en delitos, pero también en un mal comportamiento grave e inexcusable que cause en el Poder Judicial un desprestigio, gross and inexcusable misbehavior. Se produjo un caso el año 2009 con el presidente de la Corte de Gibraltar. Estoy yendo ya a la Mancomunidad Británica, que tiene también un catálogo de mejores prácticas judiciales para su independencia. Se resolvió ahí, tan importante en la independencia judicial, que la remoción de un juez solo puede justificarse en que las faltas del juez son tan graves que se destruye la confianza en la habilidad del juez para desempeñar su función judicial. No es suficiente si la conducta del juez es impopular en un gran sector de la opinión pública. Para los británicos, este estándar de la pérdida total de confianza es muy alto. Es muy alto. O sea, en la Mancomunidad Británica no permite remociones por situaciones como las que estamos viendo aquí. Una interpretación en un marco de supuestos inciertos que puede ser muy impopular en grandes sectores del país. Eso lo entendemos. Los delitos de lesa humanidad son gravísimos. Yo creo que la Corte Penal Internacional es un avance en el derecho humanitario mundial. Eso no está en discusión. Y el Estado de Chile debe hacer todo lo posible por que esos estándares se reflejen en su legislación interna. Pero distinto es ir a la búsqueda de una remoción de un juez cuando tengo este marco jurídico. Me da la impresión de que estas recomendaciones son muy útiles de tener presente hoy día, señor presidente. Por ejemplo, dos cosas más. Pide la ONU, pide la Comisión de Venecia, pide la Mancomunidad Británica que la remoción de jueces tenga, antes de presentarse la acusación, un procedimiento especial de investigación. Una especie de fiscalía previa a la Cámara haciendo ejercicio de su facultad, donde pueda ser escuchado el magistrado, donde puede aportar pruebas. Antes de la interposición de la acusación, porque ya sabemos que la interposición de la acusación, que no tiene mayorías calificadas especiales, ya produce la suspensión si es aprobada. Y también pide los órganos internacionales que la remoción sea aprobada por amplias mayorías parlamentarias, normalmente 2/3 de los legisladores. Esto, como usted sabe, es seguido en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos para los jueces federales. Me da la impresión entonces que esta Cámara y esta Comisión deben tener presentes los estándares internacionales en un asunto que ha sido uno de los más delicados de obtener en el derecho constitucional comparado, que es la protección a la independencia de los jueces y su blindaje ante la presión política que pueda provenir transitoriamente de mayorías parlamentarias. Hasta aquí mi presentación como síntesis, señor presidente. Muchas gracias por su presentación, profesor. Ofrezco la palabra a los señores diputados sobre la presentación de nuestro invitado. Diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Consultarle al profesor. En relación a lo último que hizo referencia a la independencia de los jueces. Esta independencia, ¿qué caracteriza esta independencia? Si es una independencia en términos absolutos, y en ese sentido, ¿qué pasa con este mecanismo de la acusación constitucional, que es un mecanismo que, nos guste o no es la Constitución que a mí me gusta, pero es un mecanismo que existe y que se ha usado otras veces? Casi todos los profesores que han estado acá han reconocido la legitimidad del uso de esta herramienta. Entonces quería saber su opinión respecto a eso. Y lo otro, en términos de la gravedad. Usted señaló que para destituir un juez tenía que incurrirse en una infracción de una gravedad, con alto nivel de gravedad, digamos. Entonces, si es que esto no es, ¿qué podría ser de la entidad necesaria como para poder presentar una acusación en torno a los jueces de la Suprema? Y en ese sentido también, mientras este mecanismo exista, ¿qué debiesen hacer los parlamentarios, teniendo este mecanismo disponible,
tendrían que en el fondo restringir su uso, un poco su visión sobre ese tema, en cuanto al uso del mecanismo. Muchas gracias, diputada Castillo. Ofrezco la palabra a los colegas. Diputado Esteban Velázquez. Gracias, presidente. Abogado, de lo que usted ha indicado, ¿podría afirmar que dada la falta de esta uniformidad que ha usted señalado con bastante claridad en cuanto a la doctrina y jurisprudencia nacional, el Estado chileno entonces queda exento de esta responsabilidad internacional por estos fallos de la Corte Suprema? ¿Usted descarta que atendía a esta jurisprudencia de la Corte Interamericana no pueda haber condena al Estado por estas libertades? Eso. Gracias, diputado. Voy a intervenir yo. Bueno, ha sido interesante como usted ha planteado las distintas posibilidades de control de convencionalidad en Chile. Es decir, Chile acuerda o celebra tratados internacionales, pero la aplicación de esos tratados internacionales en Chile se plantea de distintas maneras. No hay una única manera, eso es lo que usted ha sugerido, que dependiendo de quién lo aplica, lo puede aplicar un tribunal constitucional como único órgano, pueden plantearlo varios tribunales de la República, o puede plantearse que todos los órganos del Estado, incluso administrativos, están obligados a aplicar la norma de derecho internacional. Y busca como relativizar, digamos, la aplicación, o más bien tornarla imprecisa respecto de a quién le corresponde. Pero sus afirmaciones me llevan a preguntarme lo siguiente. Los tratados internacionales se suscriben por Chile a nivel internacional para ser aplicados en el ámbito interno. Es de la esencia de un tratado que se cumpla. Y pareciera sugerir de que no habría algún órgano especialmente obligado a cumplir esos tratados. Yo creo que no, yo creo que las propias normas de derecho internacional establecen, y no sé si usted lo mencionó o no, pero la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales dice que el Estado que suscriba un tratado internacional y se comprometa a alguna responsabilidad o algunos estándares a nivel internacional, no puede excusarse porque su derecho interno no está adaptado a ese tratado. No puede excusarse de darle cumplimiento. Y eso es universal, digamos. Entonces, me parece que establecer de que, o tratar de sugerir de que las normas que Chile acuerda con la comunidad internacional son normas imprecisas y que es muy difícil aplicarlas en el derecho interno, me parece que es relativizar y minimizar en gran medida un derecho que es completamente aplicable. Sobre todo porque las mismas normas, particularmente la Convención de Viena, establece la inexcusabilidad de Chile en su aplicación. Y ahí, tomando lo que dice el diputado Velázquez, tan es así que el Estado chileno podría ser llevado a un tribunal internacional por no aplicar estas normas. Y usted no se refirió a la responsabilidad del Estado en el caso que se estime que no se está cumpliendo. Me gustaría que hiciera una referencia respecto de esto. Y segundo, más allá de lo que la doctrina se divida en torno a estos temas, me gustaría saber si usted conoce cómo ha entendido la propia Corte Suprema, que hoy día parte de ella está sujeta a este proceso de acusación constitucional, ha entendido que se debe hacer el control de convencionalidad. Si la Corte Suprema ha aplicado alguno de estos criterios que usted ha mencionado, porque yo entiendo que la misma Corte lo ha aplicado respecto a sí misma, por ejemplo, para no dar aplicación a una ley vigente, que está vigente, que es el Decreto de Ley de Amnistía. El Decreto de Ley de Amnistía no se aplica, no porque haya sido derogado por el legislador, o porque haya entrado en desuso, o porque haya prescrito, no se aplica porque precisamente la Corte Suprema aplica tratados internacionales de derechos humanos que implican su derogación tácita o posposición constitucional, no sé cómo lo llamó usted. Lo mismo ocurre con la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Esa es una norma que está vigente. Todos estos delitos que se le aplicaron en las condenas a los que hoy día están en Punta Peuco están sujetos a prescripción. Sin embargo, la Corte Suprema no aplicó prescripción, invocando este derecho internacional de manera precisa y concreta en estas materias de derechos humanos. A mí me parece que ahí hay una doctrina que es bien clara, en torno a que la Corte Suprema a sí mismo entiende que está obligada al control de convencionalidad. Y la duda es por qué no lo aplicó
en el caso de las libertades condicionales. Y esa dicotomía que algunos han definido, algunos ministros incluso, como que en la fase de juzgamiento y condena operan ciertas normas de derecho internacional donde se les da primacía a los derechos humanos de las víctimas versus que en las condenas, es decir, en el cumplimiento de las condenas, las personas que ya se le ha aplicado una sentencia y la están cumpliendo, se aplicaría el derecho humano de los condenados y no de las víctimas, porque pareciera sugerirse de su exposición ese punto. Y tercero, respecto del plazo mínimo que deben cumplir las personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad, el artículo 110 del Estatuto de Roma es bien claro, establece que debe haber un mínimo de 2/3 de la condena para aspirar a, en este caso, una rebaja de pena. Pero estos 2/3 establecen más que una norma precisa, un estándar en estas materias, que hay distintos fallos a nivel internacional que también lo aplican, no tan solo en este punto de rebaja de pena, sino que también en otros. ¿No le parece que ese estándar de 2/3 de tiempo mínimo de cárcel para optar a beneficio es adecuado para los delitos de genocidio, los delitos de crímenes de guerra o de lesa humanidad? Porque hoy día en Chile, por ejemplo, se exigen, por ley chilena, no tratado internacional, 2/3 del cumplimiento de la condena para optar a la libertad, por ejemplo, tratándose de delitos con fuerza de las cosas, o manejo en estado de ebriedad causando muerte, que son cuasi delitos de homicidio también. Leyes especiales. Leyes especiales. Pero en términos de proporcionalidad, ¿no les choca que se aplique, en estos casos que hoy día estamos conociendo, que se haya aplicado una norma que permite la media condena para poder optar a estos beneficios en circunstancias que a nivel internacional y a nivel nacional el estándar de los delitos más graves mínimo de 2/3 de la condena? Eso. Perfecto. Ofrecemos la palabra a nuestro Muy invitado. interesante. Señor presidente, comienzo con la inquietud de la diputada Castillo sobre el alcance de la independencia. Esta es una norma que fue prevista, como dice la misma acusación, por el voto particular de Mariano Egaña ante la acusación de 1833. O sea, tenemos esta expresión de notable abandono de deberes con cientos de años en el cuerpo, ¿no? Es decir, es una norma que era muy importante a comienzos del siglo XIX, se expresó de esa forma y ha tenido la evolución que ha tenido mediante las interpretaciones respectivas, en las 6 o 7 acusaciones que se han presentado desde el año 1990 en adelante. La independencia del juez no es absoluta, porque usted me pregunta cuál es el principal límite. El principal límite son los ilícitos que contiene el mismo artículo 79 de la Constitución. Prevaricación, torcida administración de justicia, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que regulan el procedimiento, es decir, lo que son llamados en derecho penal y en derecho público los delitos ministeriales, una justicia corrupta. Y hay previstos delitos en el Código Penal y en el Código Orgánico de Tribunales que autorizan la remoción de un juez. O sea, la primera tesis de cuál es el límite de la independencia de un juez es estrictamente los delitos ministeriales, que probablemente esta comisión ya ha escuchado sobre aquello. Una segunda tesis sostiene que el juez debiese ser removido con un estándar más exigente, no solo que no cometa delitos previstos en la legislación, sino con algo más, un ilícito constitucional tan grave que necesita el país defenderse y destituir a ese juez. Sobre este segundo punto es donde estamos discutiendo. Y lo que hay que hacer aquí es una integración de principios. Yo creo que tiene que ser una actuación, en primer lugar, sostenida, como afirmó el profesor Patricio Zapata hace poco en algún foro. No puede tratarse de un error o una equivocación grave de un solo fallo. Esto estoy hablando al margen de que si existe un delito. Si existe un delito, habrá la investigación penal y corresponderá su remoción por esa vía. Pero estamos hablando del ilícito constitucional que aprecia la Cámara, que naturalmente es un órgano político.
Entonces tiene que tener un carácter permanente, constante, en el tiempo. No puede tratarse de un solo fallo si no entramos en conflicto con el corazón de la independencia, que es no poder revisarse los fundamentos de una decisión. En segundo lugar, me parece a mí que tiene que estar próximo a el privar de defensa de las oportunidades de un juicio justo a las personas que ventilan sus controversias en el Poder Judicial. Tiene que ser un ilícito, junto con su máxima gravedad y su permanencia, que apunte a privar a las partes de un juicio de sus derechos básicos de defensa. Un juez o un magistrado que niega las oportunidades probatorias, oculta evidencia, incurre en omisiones graves de falta de fundamento, permanentes, graves, pero omisión de oportunidades de defensa. No me parece que sea resorte de la Cámara, ni aún en un juicio político, ventilar o promover una acusación por discrepancias interpretativas. Obviamente tenemos que hacer la distinción respectiva, porque un grave error de derecho puede recaer también en discrepancias interpretativas, y por eso que las preguntas que me han hecho ustedes son muy interesantes. No es que la independencia sea absoluta, pero la independencia no puede apuntar a subrayar una discrepancia en la interpretación jurídica posible, si bien podría no ser la conveniente, ni la popular, ni la deseada, pero posible en un juez. En relación a la pregunta del diputado Velázquez, señor presidente, contesto terminantemente. El Estado no está exento de cumplir los tratados internacionales. No puede estar exento. También fue su pregunta. No puede estar exento. Quiero recordar que me tocó representar a Chile como embajador en un país extranjero. Y viví diariamente lo importante que es la comunidad internacional, sus instituciones, sus tratados. Me di cuenta lo relevante que es para el progreso del mundo la existencia del entramado de tratados de organizaciones internacionales, para la paz del mundo, para una vida más justa, más desarrollada, más respetuosa de los derechos humanos. Lo viví diariamente. Asuntos de energía atómica, asuntos de protección del medio ambiente. Sería el último en decir que los tratados no obligan a Chile. El país está obligado a darle cumplimiento. Pero tomemos dos elementos, presidente, y aquí también me cuelgo de su pregunta. Cuando el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento contra el Tratado sobre pueblos indígenas y tribales en estados independientes, convenio 369 de la OIT, en los años 2000, entiendo que fue el año 2000. El propio tribunal hizo una distinción. Yo aquí me limito a describir, y obviamente doy mi opinión, pero me limito a describir la situación. El propio tribunal hizo una distinción respecto a los tratados internacionales, porque se sospechaba que ese tratado internacional entraba en conflicto con muchas normas sectoriales. Recuérdese que este tratado obliga a realizar una consulta indígena. Existía la duda si esto alteraba el proceso de formación de la ley, por ejemplo. Entonces, el propio tribunal hizo una distinción entre las normas self-executing, como dijo, y las non-self-executing, es decir, las autoejecutables y las no autoejecutables. Entonces, hay toda una discusión en derecho internacional público respecto a si los tratados internacionales obligan, siempre obligan, pero obligan a aplicar en forma directa algunas normas precisas o obligan al Estado a implementar, dictar sus propias normas y adecuar su legislación al tratado que acaba de firmar. Los tratados internacionales normalmente reconocen esta realidad. Le cité la propia Corte Penal Internacional cuando dice que el juez debe aplicar los estándares de derecho de la Corte dentro de sus respectivas competencias procesales, claro, porque sabe que podría no estar facultado directamente para un control agresivo. Entonces, yo me limito a describir que existe una zona posible de operación de los tratados.
Ahora, responsabilidad del Estado. Naturalmente el Estado que se resiste, no cumple, está sometido a todo el mecanismo internacional de cumplimiento de los tratados, desde la Corte Internacional de la Haya, como lo estamos viendo, hay medidas económicas de por medio, hay presión de la comunidad internacional, está las Naciones Unidas siempre preocupada de esto, existen en la OEA también mecanismos para velar por el cumplimiento debido a los tratados. No le cabe a Chile eximirse de esto. ¿Qué es lo que le cabe eventualmente? Pienso que esta acusación de la que yo no participo, sin embargo, ha puesto sobre la mesa un tema interesante. Adecuemos nuestra legislación. Usted también hace un punto interesante, presidente. El Tribunal Constitucional ha declarado inaplicable algunos preceptos de la ley Emilia, porque evidentemente se están produciendo discordancias sobre la reprochabilidad de algunos delitos y los beneficios a que puede acceder el procesado, el acusado y también el condenado. Yo creo que hay un punto ahí. Efectivamente, si usted me pregunta a mí, un delito de lesa humanidad debiera tener los más estrictos estándares también en el cumplimiento de la pena. De eso no tengo ninguna duda. Y si se compara con delitos nacionales y hay una discordancia, esto debe resolverse. La pregunta es si un magistrado frente a esta situación y frente a esta incerteza, cómo debe comportarse, y si se comporta de una determinada forma, debe pagar con su cargo. Esa es la pregunta desde el punto de vista constitucional. Y creo que ya he dado al respecto mi opinión. Respecto a si la Corte Suprema... Sí, efectivamente. La Corte Suprema reiteradamente ha aplicado el derecho internacional por sobre el derecho nacional, invocando sentencias de la Corte Interamericana, invocando también la Corte Penal Internacional. El punto, señor presidente, es que lo ha hecho en aspectos que son inequívocamente considerados por ella como ius cogens. Ejemplo central, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y desde luego genocidio, agresión de guerra, que son los otros de la Corte. Pero aquí estamos en un tema un poco más fino, es accesibilidad a los beneficios del cumplimiento en una condena, 2/3 o la mitad de la condena. Y parece indicar que la Corte no estima que esto es un precepto ius cogens aplicable directamente por sobre el derecho interno. Y no lo hace solo aquí. Me tocó hacer el año pasado una investigación por un tema laboral, una discusión sobre derecho a huelga. Si usted recuerda, señor presidente, el artículo 19-16 de la Constitución, inciso final, dispone que hay determinadas empresas y corporaciones que no pueden declararse en huelga. Y hay una lista que existe, se emite todos los años por 3 ministerios. Y la reforma laboral de 2016 creó un recurso contra eso. Entonces se ha sostenido, se está debatiendo esto en las Cortes hoy día, que esto infringe el derecho internacional a la huelga que consagra la OIT. Entonces tenemos nuevamente el tema. ¿Es una norma de ius cogens esta? ¿Debe interponerse por sobre, en ese caso, el Código del Trabajo, 342, y sobre el artículo 19-16 de la Constitución? Entonces, mi punto aquí es que la Corte Suprema no está obligada a aplicar cualquier tratado internacional, cualquier precepto, aunque se titule Derechos Humanos del Tratado, como si fuera ius cogens, porque entramos en un problema grave de cómo se hace el control de convencionalidad. Hay aspectos como ese que usted recordó, que está resuelto, ¿no? Es imprescriptible. Y hay otros como este. Será también el propio en temas laborales, en temas indígenas. Y creo que el llamado es a que el Congreso Nacional tiene que ir resolviendo esto, adecuando la legislación interna al derecho internacional. En el intertanto, no me parece que en situaciones de este tipo pueda proceder una acusación constitucional por notable abandono. Diputado Renzo Trisotti. Gracias, presidente. Bueno, muchas agradecer al profesor Fernandúa por su exposición. Lo primero, de acuerdo a su tesis y reconociendo que hay distintas interpretaciones dentro de nuestra doctrina y también en los fallos de las distintas cortes, a su juicio, el control de convencionalidad
¿existe una etapa o una oportunidad en particular? Me refiero tanto en la dictación de las sentencias como en su fase de ejecución. Se tiene que ser aplicado siempre de acuerdo a su postura. Y en segundo lugar, una duda que me quedó el otro día con el profesor Nogueira respecto de lo que usted ha llamado este efecto intimidante, que yo denominé este efecto extensivo que generaría esta revisión que estamos nosotros efectuando a través del ejercicio de la acción constitucional, de la acusación constitucional, perdón. Toda vez que acá se consideran como antecedentes para esta acusación los argumentos que usó en definitiva la sala penal para poder acusar a los ministros. Y si al final esta revisión no solo genera un efecto concreto en los casos en particular, sino que estos efectos se generarían para todas las circunstancias similares que se pudieran dar en el futuro y que indirectamente podrían generar un cambio o una enmienda en la forma de analizar estos fundamentos por parte de la Corte Suprema en su futuro. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado. Perfecto, muchas gracias, presidente. Sobre la oportunidad en que ha de ejercerse el control de convencionalidad. Yo distinguiría dos situaciones. Obviamente esto es bastante largo, porque una primera zona de control de convencionalidad está dada por la existencia de principios o criterios interpretativos que puedan razonablemente aplicarse dentro del margen de posibilidades del derecho nacional. En la acusación también hace un razonamiento sobre esto. Me explico. Cuando el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución chilena dispone que los órganos del Estado deben respetar y promover tales derechos contenidos en esta Constitución, así como en todos los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, está dando un mandato para que dentro de lo posible ese juez haga un control de convencionalidad. Eso es indiscutible en doctrina. Nadie se opone a eso. Lo ha dicho la Corte Suprema, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. El punto es si tengo un margen razonable dentro del derecho vigente o no. Entonces, respuesta. La primera oportunidad es si la norma nacional me permite, dentro de sus posibilidades aplicativas, opciones aplicativas, ha dicho el Tribunal Constitucional, una irrigación desde el derecho internacional para resolver el caso, debe hacerlo ahí. Debe hacerlo ahí. No hay ninguna duda, ¿no? La pregunta es si el derecho nacional, dada su precisión, no me da una opción interpretativa, no me da un espacio de opciones aplicativas sin entrar en conflicto con su letra. Este es el tema que nos lleva al segundo control de convencionalidad. Yo pienso, como ya sugerí, dos cosas. Primero, que no está resuelto. Si usted revisa, el Tribunal Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, ni la Corte expresamente el control de convencionalidad, explícitamente para efectos de este tipo, pero existen dos preceptos, el 93.1 y el 93.3, en que el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de un tratado. Las normas de un tratado que tengan rango de ley orgánica constitucional, o número 3, si se impugna por una cuarta parte de la Cámara un tratado internacional. Ahí está haciendo un control de constitucionalidad de un tratado, pero no está haciendo un control necesariamente de convencionalidad. Para quienes, como el profesor Nogueira, sostienen que el tratado internacional goza de rango constitucional o supraconstitucional, entonces este control es una inconsistencia. Por eso el profesor Nogueira, cuando el tribunal dictó el rol 346, Corte Penal Internacional, naturalmente quedó, digamos, devastado. Tuvimos varios foros posteriores. Claro, estas normas lo que hacen es dar una oportunidad para el control de constitucionalidad de los tratados. Ahora, una vez aprobado un tratado y en vigencia el tratado, bueno, tiene naturalmente un poder vinculante, rango de ley, supralegal para el profesor Bertelsen, pero ahí hay que hacer entonces el control de convencionalidad en los términos que le he dicho. A mí me parece que si un precepto legal entra en contradicción, como este número 2, por ejemplo, según los penalistas, con el 110, hay algunos que sostienen que no, lo que debiese hacerse es sostener que la Corte Penal Internacional, ese tratado, ¿ya?,
participando de principios constitucionales tales, debe imponerse por sobre ese decreto ley y pedirse la inaplicabilidad para la gestión respectiva. Esta es la vía que al Tribunal Constitucional le va a parecer más apropiada. Reconozco que existe la otra tesis, que todos los jueces en cualquier asunto que conozcan sin procedimiento previo directamente. Pero es una tesis, que aplicada también por la Corte Suprema en algunos casos. Respecto de los efectos reflejos o remotos, naturalmente que los hay. Esto es como cuando el Contralor General de la República, en un dictamen, afirma que un funcionario público ha aplicado mal la ley, después le ordena un sumario y se remueve al funcionario público. Adivine lo que va a hacer el funcionario nuevo una vez nombrado. Hay un efecto evidente, inequívoco, de determinación de los efectos reflejos de la siguiente sentencia en el mismo asunto. Me parece que la forma más adecuada de hacerlo para un respeto al Estado de Derecho es promover la reforma legislativa respectiva, dadas las incertezas que tenemos. Yo sé, señor presidente, que resolver el tema del control de convencionalidad es un tema mayor, es un tema de reforma constitucional, es un tema, pero quizá adecuar la legislación interna, sobre todo si proviene de 1925, es una tarea que está al alcance del Congreso Nacional de inmediato. Muchas gracias, profesor. Hoy día en la tarde tenemos comisión mixta de la nueva regulación de libertades condicionales, tratando de resolver lo mismo que usted está planteando. Muy bien, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.